amigos de las nieves y diversas personas que se están uniendo a este encuentro a través de las redes sociales, a través del YouTube o del Zoom, de acuerdo a sus diferentes realidades. Quiero darles la bienvenida a este comienzo, a esta inauguración del ciclo de conferencias y encuentros que estamos realizando en las nieves, en este tiempo tan particular de virtualidad, forzosa, pero al mismo tiempo que queremos aprovechar adecuadamente para llevar adelante una linda propuesta, para iniciarla justamente con una invitada muy, muy especial, que va a ser quien dará impulso, en todo caso con su presencia, a este espacio, a esta serie de encuentros que Dios mediante haremos periódicamente. Quiero darles la bienvenida a ustedes y de modo muy especial también darle la bienvenida a nuestra invitada Rebeca Anijovic, que seguramente todos ustedes conocerán, tiene una vastísima trayectoria en el área de la formación docente, y quisiera, dándole la bienvenida de esta manera, también señalar algunos aspectos de su trayectoria para que tengamos en cuenta la calidad, no solamente humana, que eso todos también la sabemos, sino la calidad también académica de nuestra expositora, conferencista y participante de este primer encuentro de formación permanente y actualización. Rebeca Anijovic es especialista y magíster en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires, profesora de Ciencias de la Educación y Psicología del Instituto Nacional del Profesorado Joaquín Víctor González. Actualmente es profesora titular de cátedras de observación y práctica de la enseñanza y residencia docente en el Profesorado de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Buenos Aires. Es docente del posgrado de Constructivismo y Educación en Flaxo, docente de grado y posgrado de la Escuela de Educación en la Universidad de San Andrés y codirectora del postítulo de actualización docente y del profesorado universitario en la misma universidad. Es tutora de los cursos en línea de enseñanza para la comprensión de la Escuela de Educación de Harvard. Además, es asesora pedagógica e institucional de escuelas de Chile, Perú, Uruguay y Brasil, además de la Argentina. Ha ejercido la docencia y la dirección de instituciones en los distintos niveles en el ámbito formal y no formal. Participa frecuentemente en congresos y da conferencias en aquellos temas que es referente como estrategias de enseñanza, evaluación y retroalimentación de los aprendizajes y aulas heterogéneas, entre otras cosas. Escribió varios libros, entre ellos El sentido de la escuela secundaria, La evaluación como oportunidad, y su bibliografía es de mucha consulta de modo permanente para docentes y estudiantes del profesorado. Bueno, una evidentemente trayectoria inmensa, querida Rebeca, diría Hitchcock, una mujer inolvidable, te damos la bienvenida, ojalá que te sientas cómoda, y bueno, que todos podamos aprovechar tu sabiduría, tu experiencia y todo lo que nos quieras transmitir. Es una alegría, te damos la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, quiero, antes que comience también agradecer a Lau Kigan, que estuvo vinculándose mucho con vos para gestionar esta bienvenida. Y bueno, dicho esto, bueno, arrancamos y gracias por estar. Muchas gracias. Bienvenida a las nieves. Bueno, muchas gracias por la calidez de la bienvenida. Y la verdad es que lo que había conversado con Laura era más que una conferencia, compartir algunas reflexiones de todos estos 2 meses de esta situación inédita para todos nosotros, y que parte de lo que quiero compartir con ustedes no solo es de apreciaciones, digamos, conceptuales o teóricas, sino también de venir conversando desde hace 2 meses con docentes y directivos de todos los niveles y recogiendo un poco la experiencia, las inquietudes, las preguntas. Entonces, lo que voy a hacer es plantear como 3 ideas o 3 temas, y a partir de ahí la idea es abrir a que conversemos, que convirtamos esto más en un espacio de diálogo, de intercambio,
donde no solamente ustedes puedan generar preguntas, sino también compartir experiencias, relatos que les parezca que enriquecen el intercambio. El primer núcleo, digamos, de ideas que quiero compartir es un poco pensar qué sabemos de este recorrido de estos 2 meses que llevamos en esta modalidad, digo, inédita, sin antecedentes, sin tiempo de planificación, sin tiempo de prepararnos, ¿no? Y creo que tenemos varios aprendizajes que podemos ya identificar y que nos sirven, digamos, como de alguna manera un piso de algunas certezas. La primera es que tenemos docentes súper comprometidos con la tarea, docentes que conocen mucho su oficio, su profesión, docentes que están haciendo esfuerzos, porque esto no es solamente lo que sucede aquí en Capital Federal, sino a lo largo y a lo ancho de todo el país, haciendo esfuerzos enormes para tener a todos los estudiantes adentro de la escuela, de esta escuela remota, en condiciones que sabemos que son bien diferentes, que la brecha digital, y no solamente digital, muchas otras brechas que estaban de antes de la pandemia, pero que hoy se ven mucho más expuestas, y entonces hay un esfuerzo enorme por llegar a cada uno de los estudiantes de nuestro país. La segunda cuestión que también aprendimos, que es imposible trasladar la escuela presencial a la escuela remota, y que uno podría decir que si miramos para atrás, los primeros 15 días hubo casi un esfuerzo, diría, insólito de tratar de llenar de alguna manera ese vacío que era no ir a la escuela, y entonces tuvimos 15 o 20 días de una suma de tareas y tareas y tareas y tareas, mandando a las casas casi en una intención de replicar ese espacio presencial, y que después de esos 15 o 20 días, digo, empezamos a pensar, uno podría decir una etapa 2, ¿no? De cómo se fueron ajustando las propuestas de enseñanza, que de eso voy a hablar como el segundo punto. Lo tercero, y digo, esto no es en orden de importancia, ¿no? Simplemente de juntar reflexiones, es que el vínculo sigue siendo para nosotros lo más importante de todo lo que estamos haciendo, sostener el vínculo, no solamente de aprendizaje, de comunicación, de contención, vínculo emocional con cada uno de los estudiantes. Y entonces, a las miles de preguntas que hay técnicas acerca de qué es mejor, qué plataforma, y si es mejor el WhatsApp, y frente a este objetivo de seguir vinculados con cada uno, digo, multipliquemos y usemos todo lo que podemos, absolutamente todo lo que podemos, porque hay muchos lugares sin conectividad y que solo funciona un llamado telefónico. Hay edades como el nivel inicial donde no hay posibilidad de estar en un Zoom media hora haciendo una actividad. Entonces el audio de la maestra, el audio del profesor explicándole algo a un estudiante, el audio de un estudiante preguntándole algo, digo, es momento de buscar todas las maneras donde el vínculo siga siendo privilegiado en estos momentos, mucho más porque no los tenemos al lado, no los tenemos con nosotros a los estudiantes. La cuarta idea es que tenemos hoy identificado más diversidad de trayectorias de lo que teníamos antes. Antes teníamos muchas aulas heterogéneas, hoy tenemos muchas más porque cada casa es un mundo, porque están pasando cosas muy distintas en cada casa, y porque esa posibilidad que teníamos antes de traerlos a todos a la escuela y de alguna manera, entre comillas, ¿no?, compensar o ajustar, hoy no lo tenemos. Y sabemos que en cada casa tenemos casas con papás que pueden ayudar, casas con papás que no pueden ayudar, casas con papás presentes, casas con papás que están trabajando, casas
con conectividad, casas con una sola computadora y 6 integrantes de la familia teniendo que usar la computadora para teletrabajo, pero además los niños y las niñas tienen que hacer tarea. Bueno, digo, la diversidad de trayectorias que está atravesando cada uno de nuestros estudiantes es enorme, es enorme. Entonces también es algo que tenemos que considerar a la hora de pensar la enseñanza. Como esto está sucediendo, como decíamos, que con el Zoom estamos entrando a cada casa y cada casa es un mundo, también nos obliga a repensar las alianzas con las familias. Nosotros tenemos ahora en muchas casas papás funcionando de docentes asistentes nuestros, con papás que no tienen la menor idea de cómo enseñar, con papás que nunca pensaron que iban a tener que dedicarse a esta tarea, digo, de colaboración, de ayuda, de explicación, de acompañamiento, de lo que sea. Tenemos anécdotas, como ustedes tendrán miles, de maestros haciendo un Zoom en primaria y los papás soplando las respuestas a los chicos, ¿no? Y uno dice, bueno, no ese es el modo en que queremos que los acompañen. Papás que cuando la maestra pregunta algo contestan en lugar del niño, ¿no? Digo, tenemos, y uno dice, bueno, la verdad es que no se formaron para ser docentes, pero los necesitamos, porque sin ellos muchas de las cosas que nosotros intentamos hacer, desde conectarlos a un Zoom, desde mandarles una tarea y que tal vez no fue clara la consigna y no se entendió, lo cual esto significa volver a pensar qué tipo de alianzas tejemos y cómo también orientamos a las familias. Nosotros tenemos ahora, a mí me parece, una doble función. Una es con los niños, preparar las tareas, las propuestas de enseñanza, pero también orientar a las familias. Y orientarlas no solamente en cuestiones emocionales, afectivas, por supuesto, sino orientarlas en cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje. Porque sin ellos muchas de las cosas que nosotros proponemos son difíciles de que sucedan. También me parece que es momento para parar y pensar. Venimos de una vorágine de 60 días de hacer, y está bien, digo, porque había que cubrir esta situación inédita, pero me parece que es buen momento de parar, mirar para atrás, ver qué es lo que hicimos, ver qué de lo que hicimos tenemos que seguir sosteniendo, ver qué viene ahora, digo, en esta etapa que todavía no estamos en el momento de apertura o de volver a las instituciones, y por supuesto también poder imaginar algunas alternativas de regreso a las escuelas, que obviamente no va a ser igual a lo que era antes. O sea, las escuelas no van a ser las mismas y por supuesto nosotros no somos los mismos. Eso es un poco algunas cosas que hemos aprendido, que podemos, mirando para atrás, poder sostener, y seguramente muchas más. Simplemente elegí algunas que me parece que casi podríamos consensuar, porque estas ideas que compartí ahora con ustedes fueron muy conversadas con muchos equipos, con muchos docentes, con muchos directivos. Entonces, quisiera entrar a un segundo punto, que es acerca de las cuestiones de la enseñanza, algunas cuestiones generales de la enseñanza, y para eso quisiera pararme en 2 o 3 conceptos del campo de la didáctica, del campo de la enseñanza. La primera, y en todos los lugares que puedo lo hago, compartir una definición de mi colega y amiga Lila Pinto, la doctora Lila Pinto, que ella define lo que es una experiencia escolar, y me parece que si hay algo que nosotros podemos ofrecer, también lo podemos pensar, digo, esto no es exclusivo para este momento de la pandemia, pero me parece que cobra un sentido mayor ahora. Ella define la experiencia escolar, dice, diseñar una experiencia escolar que contenga emocionalmente, que acompañe socialmente, que desafíe intelectualmente y sostenga el aprendizaje desde una enseñanza sensible y creativa.
Y me parece que es una buena definición de si uno dice, bueno, ¿cómo deberíamos pensar la enseñanza? Bueno, como una experiencia escolar en estos momentos. La segunda idea en la que me quiero parar para pensar algunas referencias en relación a la enseñanza es el concepto de enseñanza situada, hablando de prácticas educativas auténticas, muy conectadas con el contexto, con lo que ocurre en el contexto. Y eso nos va a hacer pensar un poco en la pregunta de qué vale la pena enseñar hoy, pensando en este concepto de enseñanza situada. La tercera idea tiene que ver con el concepto que también Perkins definió acerca de, en su libro Aprendizaje Pleno, donde una de las ideas que él plantea es jugar el juego completo. Y eso tiene mucho que ver con, sería casi el antónimo de mandar actividades sueltas a las casas, ¿no? Y cuando él habla de jugar el juego completo, habla de mostrar el todo, es decir, cuando voy a empezar una propuesta, por ejemplo, el día lunes, digo, les voy a contar, les voy a anticipar lo que va a suceder durante la semana. Les voy a explicar el sentido de lo que voy a enseñar, en lugar de mandar tareas sueltas que no tienen sentido, que los estudiantes preguntan por qué, para qué, cuál es el sentido de esto que estamos haciendo. Y la cuarta idea que quiero conceptualmente, digamos, plantear para ver sobre qué marcos teóricos estamos planteando, es una deuda que la escuela como institución tiene con todos los estudiantes, que es el desarrollo de habilidades metacognitivas, el aprender a aprender, el desarrollar estudiantes autónomos, ¿no? Que nos damos muy bien cuenta en estos momentos que no tenemos estudiantes autónomos en general, por supuesto, que son de esas actividades, esas capacidades que están escritas en nuestros perfiles de egresados, que siempre decimos que es muy importante, pero como los teníamos siempre al lado, ese desarrollo de esa capacidad queda relegada porque siempre hay otras urgencias, y ahora nos damos cuenta que nuestros estudiantes son poco autónomos, y en situación de educación remota o a distancia, como la denominan distintos especialistas, necesitaríamos tener estudiantes con mucha más autonomía, desarrollando habilidades del aprender a aprender, ¿no? Desarrollando habilidades metacognitivas. Entonces, si pensamos en estos referentes teóricos, sí pensaría algunas cuestiones vinculadas a cómo aprender mejor, o cuándo se aprende mejor, y cómo nosotros podemos organizar algunas cuestiones de la experiencia clase. Y decimos que un estudiante aprende mejor cuando es protagonista, no cuando es un activista, es decir, que hace actividades, ¿no? Sino cuando es protagonista, quiere decir, cuando él asume el aprendizaje como propio, porque es un activo participante, porque él es responsable de su proceso de aprendizaje y porque tiene desarrolladas estas habilidades metacognitivas, cuando aprende mejor, cuando tiene opciones, en lugar de todo el mundo estar trabajando sobre una misma idea, sobre un mismo texto, sobre un mismo problema. Aprende mejor cuando nosotros le acercamos una propuesta que tiene sentido, ¿no? Como que lo desafía, que resulta desafiante para él, y que, por ejemplo, no sería lo contrario a mandarle un texto y pedirle que conteste preguntas sobre un texto. No es porque tenga nada malo hacer eso, sino que eso no es desafiante. Eso lo tengo a la distancia, no lo tengo conmigo, o sea, no tengo esa posibilidad de estar en clase, darle un texto y en todo caso caminar al lado de él y conversar, y si no, dialogar acerca del sentido de trabajar con ese texto. Entonces,
necesito propuestas que sean desafiantes, potentes. Después voy a compartir algunos ejemplos. Aprende mejor cuando tiene claro qué se espera de él. Y ahí tenemos no solamente que él sepa criterios de cuándo está aprendiendo bien, criterios de evaluación, sino también conocer qué se espera, o sea, qué queremos que aprenda, ¿no? Y cuándo vamos a saber nosotros y ellos que efectivamente están aprendiendo. Y obviamente aprende mejor cuando se vincula con el adulto, en este caso el docente o los docentes, pero también cuando se puede vincular con sus pares. Entonces, si este es el modo en que aprende mejor, algunas referencias en relación al cómo, ¿no? Algunas diría que tienen que ver con cuestiones absolutamente organizativas. Necesito generar rutinas con los estudiantes. Y rutinas no significa nada rígido, pero rutina significa que hay una organización, hay un encuadre de tiempo, hay una anticipación de tareas que van a suceder a lo largo de una semana, hay una comunicación muy clara a ellos y a sus familias acerca de, por ejemplo, qué vamos a hacer juntos y qué vamos a hacer solos, ¿no? Cuando estén, digo, asincrónicamente. Necesito consignas claras, mucho más claras, porque cuando los tenía adelante, si no entienden algo, inmediatamente lo explico, pero ahora no los tengo al lado, no los tengo todo el tiempo. Entonces, esto tiene que ver con cuestiones de organización, si quieren, que no tienen que ver con el cómo, pero que son muy importantes porque si no existen estas cuestiones de organización es muy difícil avanzar en las propuestas. Ahora, pensando en la experiencia clase y pensando en esta idea de estudiante protagonista, de una experiencia desafiante, les doy un ejemplo. Si estuviera hoy en la escuela secundaria, pensaría una propuesta para toda una semana donde tomaría un mismo problema, por ejemplo, supónganse el cambio climático, y lo convertiría en un reto, en un desafío, en un problema, en un caso, y les diría, vamos a trabajar toda la semana en este problema, en este caso, en este enigma, y cada disciplina, veremos qué puede aportar cada área disciplinar, y no estoy hablando necesariamente de todas, pero muchas, qué podrían aportar a ese mismo problema las distintas áreas disciplinares. Y eso significa, algunos dirán, bueno, pero ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo tantos docentes? Digo, empezaría por algo muy simple, ponernos de acuerdo en el problema, y después cada docente desde su área disciplinar buscará en el diseño curricular qué contenido es más pertinente para ayudar a entender el problema del cambio climático. Digo como ejemplo de algo que en lugar de tener 13 tareas sueltas de 13 materias diferentes, estamos pensando que este estudiante reciba algo que tenga un sentido, que tenga un desafío y que le resulte interesante a él abordarlo. La inteligencia artificial, temas que tienen que ver con lo que está sucediendo, que no significa hablar todos los días de la pandemia, no estoy planteando eso, sino tenemos tanta cantidad de temas interesantes asociados, por supuesto, a lo que nos está sucediendo ahora, en lugar de tareas sueltas que no tienen en general sentido. Obviamente ofrecer opciones, les decía antes, y supónganse que queremos trabajar con el tema del cambio climático, algunos estudiantes estarán más interesados en cuestiones que tienen que ver con el agua, y otros en cuestiones que tienen que ver con los residuos, y otros con las cuestiones de mirar qué pasó en el mundo sin aviones y cuán limpios están, ¿no? Distintos espacios. Bueno, digo, es infinito la posibilidad de que los estudiantes elijan temas que efectivamente a ellos les resulten interesantes dentro de la propuesta que nosotros hacemos. O sea, nosotros llevamos una propuesta, nosotros tenemos objetivos para alcanzar en cuanto a esos aprendizajes, pero podemos ofrecer muchas opciones
temáticas para que elijan, recursos para que elijan, quien quiere trabajar con un recurso, con una herramienta, con una estrategia, quien quiere trabajar con otra. Y también incluir en estas propuestas de enseñanza retroalimentación, vinculado a esto ya avanzando con algo que tiene que ver con el tema de la evaluación, que obviamente es preocupación de todos hoy. Bueno, se evalúa, no se evalúa, se pone nota, no se pone nota, y entonces quiero incluir 3 o 4 cuestiones vinculadas a la evaluación. La primera es que cuando el ministro dijo que no se va a evaluar, está claro que se refería a que no se iba a calificar o acreditar, pero evaluar estamos evaluando siempre. Nosotros cuando conversamos con nuestros estudiantes estamos evaluando en el sentido de identificando qué es lo que están diciendo, si hay concepciones erróneas o no, y qué lugar en todo caso ocupa el error. Estamos viendo quiénes se conectan y quiénes no se conectan, estamos proponiendo algunas actividades y estamos recibiendo esas actividades, estamos viendo cómo están aprendiendo. En parte, está claro que no tenemos posibilidad ni de evaluar todo, ni tenemos posibilidad de, y esto viene a muchos comentarios de docentes donde plantean, bueno, yo no sé, este trabajo estoy casi segura que se lo hizo el padre o la madre, yo no estoy segura si efectivamente ese estudiante está aprendiendo o no está aprendiendo, y por eso digo, tenemos como 2 caminos. Uno es, hay una parte de esto que la vamos a poder resolver cuando volvamos a la presencialidad, ¿está bien? Cuando nosotros volvamos a la presencialidad en el formato que sea, vamos a tener que destinar un tiempo primero a recuperar este recorrido, a identificar cuántos nuevos aprendizajes aprendieron nuestros estudiantes de esta experiencia, aprendizajes que nosotros desconocemos, que sucedieron adentro de las propias casas, de los propios hogares. Con lo cual hay una parte de la evaluación / certificación, acreditación que va a suceder en presencial, pero hay una parte que nosotros obviamente vamos recogiendo ahora, durante. Y esas son lo que llamamos técnicamente evidencias de aprendizaje que vamos reuniendo de distintas maneras. Las instituciones que tienen plataformas, las plataformas permiten guardar trabajos en formato de portafolios o en cualquier otro formato, de tal manera que nosotros podamos ir siguiendo de alguna manera el trabajo que cada estudiante está haciendo, pero nada reemplaza una conversación individual con cada estudiante, que de minutos, ¿no? Poquitos minutos, digo, de preguntarle más preguntas metacognitivas, que cuente cómo resolvió ese problema, que cuente qué obstáculos tuvo cuando lo estaba resolviendo, que diga cuál fue su parte más difícil, más fácil, su parte favorita. Tenemos muchísimos cuestionarios de autoevaluación en términos de prácticas metacognitivas para saber qué y cómo está aprendiendo el estudiante. Y obviamente un fuerte compromiso nuestro con ofrecer retroalimentación a las tareas que está haciendo el estudiante. Y la retroalimentación, me adelanto también algunas preguntas, tengo 200 estudiantes, ¿cómo hago para ofrecer retroalimentación a 200? Digo, primero tenemos un montón de herramientas para ofrecer retroalimentación, como son, por ejemplo, los protocolos, que son pasos muy cortitos. Yo suelo mostrar, muchos de ustedes me habrán escuchado ya usar uno muy sencillo, que es un protocolo de 3 pasos, que es el protocolo que se llama SER, la S de seguir haciendo, la E de empezar a hacer y la R de revisar. Y entonces si yo reviso, tengo producciones de mis estudiantes,
le puedo indicar que siga haciendo algo que está haciendo porque está bien, que empiece a hacer algo que hasta ahora no hizo y que revise algo que hay que mejorar. Y esos son 3 pasos, no es una narración de 2 carillas que yo tendría que hacerle a cada estudiante. Y obviamente tengo la posibilidad y toda la intención de hacer evaluación entre pares y hacer autoevaluación. Entonces también puedo distribuir y decir, bueno, esta semana yo voy a ofrecer retroalimentación con este protocolo a un grupo, mientras el otro grupo va a hacer autoevaluación y el otro grupo va a hacer evaluación entre pares. Y la semana que viene voy a cambiar. A quien le pedí que hiciera entre pares hará autoevaluación y así voy a ir cambiando estas estrategias porque obviamente tenemos muchos estudiantes. Y también voy a diversificar todas las evidencias. Algunas evidencias podrán ser escritas, otras evidencias podrán ser audios que los chicos nos graben contándonos cómo resolvieron una tarea, otras podrán ser cuando yo estoy en un Zoom, en una conversación con ellos, otras serán fotos que los estudiantes tomen y me manden de una maqueta que hicieron, de un mapa conceptual, de lo que sea, si no tengo posibilidades de otro tipo de herramientas o plataformas tecnológicas. Y también yo, para ofrecer retroalimentación, no tampoco tiene que ser siempre escrito. Ustedes se darán cuenta que en el uso del WhatsApp hoy, muchas veces en lugar de escribirle algo largo a alguien, nos es más fácil grabar un audio, ¿no? Es más rápido, tiene la voz nuestra, y en este caso como docente, el modo de acercarnos y vincularnos es mucho mejor, es más cálido, es más personalizado. Entonces tampoco tengo problema en grabar por audio en lugar de escribir y probablemente me lleve menos tiempo. Lo que les quiero decir con esto es que tenemos que sumar modalidades, sumar recursos, sumar estrategias. No hay una mejor que otra, porque esto depende del nivel de escolaridad, del contexto en el que yo estoy trabajando, de quiénes son las familias que están del otro lado, de quiénes son cada uno de mis estudiantes, de cuáles son también mis posibilidades, porque convengamos que cada uno de nosotros también está atravesado por esta crisis en su vida personal, familiar, laboral, ¿se entiende? No es que esto le pasa solo a los estudiantes. Entonces, también agregaría en términos de comunicación, y con esto iría cerrando yo este espacio, la cuestión de la empatía. Me parece que si hay algo que siempre, digo, no es nuevo, no es algo que descubrimos ahora con la pandemia, pero me parece que redoblamos nuestros esfuerzos de empatía para entender al otro en su contexto, que es bien distinto de tenerlo en el aula. Muchas consultas que me dicen, pero bueno, mi hijo es muy buen alumno y ahora cuando aparece la pantalla se esconde debajo de la mesa. Bueno, no es lo mismo ser chicos que dicen a mí me gusta la escuela, pero esto no me gusta, ¿no? Zoom, Entonces, nosotros tenemos que, extremar nuestra situación empática para entender primero lo que el otro no entiende, para entender lo que le está pasando. Y eso que le está pasando a cada uno es distinto y además es muy distinto. Uno dice, bueno, pero no puedo creer este alumno que siempre fue buen alumno en la escuela y ahora no está participando, no está enviando tareas. Bueno, esta crisis nos atravesó a cada uno y cada uno respondió de manera distinta. Y esto es para los estudiantes, para las familias, para los docentes, para los directivos. Hay docentes que no están cómodos con esta escena de estar ante cámaras porque claro que la exposición aumentó, o sea, cuando nosotros damos una clase
no se la damos solo a los estudiantes, se la damos a toda la familia que está ahí, digo, aunque no sean los destinatarios. Y obviamente tenemos los chats de papis y mamis evaluando críticamente si la clase fue buena, si la clase no fue buena. Digo, nos pasa todo esto y nosotros necesitamos, digo, más paciencia para entender y en todo caso mejorar la comunicación, como les decía antes, con las familias, con los propios equipos docentes, y mucho trabajo de consensuado entre los docentes. El ejemplo más claro, y prometo que aquí sí termino, es, por ejemplo, los criterios de evaluación. Nosotros insistimos antes de la pandemia en que hay que compartir con los estudiantes los criterios de evaluación, que compartirlos no significa que se los leo el primer día y listo, compartirlos significa que ellos tienen que entenderlos, que tienen que usarlos. Ahora imagínense esta escena, y vuelvo al ejemplo del secundario o del terciario, porque la cantidad de docentes que tiene cada estudiante, imagínense que un alumno de secundario recibe de cada docente 3 criterios de evaluación, multipliquen 3 por 13, tenemos 39 criterios de evaluación que recibe un adolescente. Y nosotros queremos que trabaje con los 39. Bueno, es una tarea imposible. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, acordar, consensuar entre, a veces no es posible entre todas las materias, pero sí entre muchas. Por ejemplo, si yo quiero como objetivo desarrollar la capacidad de comunicar ideas, ese es un criterio que puedo compartir, les diría, casi con todas las asignaturas. Entonces el estudiante va a recibir un criterio que diga, queremos desarrollar tu capacidad de comunicar ideas, eso significa comunicar las ideas de matemáticas, las de física, ¿no? Pero la capacidad de comunicar ideas. Y esta es la rúbrica, la lista de cotejo que vamos a usar juntos para ver tu capacidad de comunicar ideas. No es lo mismo que recibir 39. Entonces, también, la empatía no es simplemente una cuestión emocional, la empatía también es entender que hay un sujeto del otro lado recibiendo de todos nosotros que estamos de este lado. Y entonces, cuanto más trabajo en equipo, cuanto más trabajo consensuado, vamos a favorecer mejor esta idea de entender quién está del otro lado. Bueno, hablé más de lo que pensaba hablar, con lo cual abramos un espacio a preguntas, a comentarios, a lo que quieran decir para que no me sientan monologando. Bueno, Rebeca, gracias por la claridad, sobre todo conceptual, que siempre, bueno, le pones a toda esta cuestión, ¿no? Bueno, acá voy a empezar a tomar a las preguntas que algunos de los participantes de acá del Zoom tienen, y también me están haciendo llegar preguntas del chat de la transmisión por YouTube. Creo que por acá, Nadia, tenías una pregunta para hacer a Rebeca. Sí, así es, ¿qué tal? Bueno, Rebeca, vos comenzaste mencionando todo lo que hemos aprendido hasta ahora en estos 2 meses, que coincidió totalmente. Hablaste de los docentes comprometidos, hablaste de que entendimos que no se puede trasladar la escuela presencial a la escuela virtual. También mencionaste la diversidad de trayectos, y bueno, entiendo que todo esto resulta y va a resultar en lo que es la concepción de una escuela nueva. Entonces, en relación a esta escuela nueva, que también asimismo mencionaste, que de a poco tenemos que ir ya pensando, me surgen 2 preguntas. La primera es consultarte y preguntarte cómo imaginás vos puntualmente esa escuela nueva. Y segundo, ¿en qué medida esta escuela nueva puede dar lugar a otros enfoques, como puede ser bien el aprendizaje basado por proyectos, que en cierta manera vos lo estás mencionando, o también el aprendizaje invertido, que también está como bastante en auge, esto de dar vuelta el aula? Así que bueno, esas son mis 2 preguntas puntuales para vos.
Mira, Nadia, uno obviamente no puede hacer futurología, puede como hacer un ejercicio, por un lado, de imaginación, donde se va a mezclar seguramente el deseo de qué escuela, ¿no?, queremos, pero me parece que mirando también lo que está sucediendo en los países que están más avanzados en el tema de la pandemia, digamos, la escuela que conocemos no va a ser claramente la misma. Creo que vamos a ir a un modelo híbrido donde una parte va a ser presencial y una parte va a seguir siendo a distancia, y diría, me atrevo a decir que no veo nada mal esa escena, porque muchas veces, y pienso, por ejemplo, en el nivel universitario, yo trabajo en 2 universidades y conozco estudiantes que viajan 2 horas para llegar a un teórico, ¿no?, 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, y la pregunta, uno diría, ¿podría hacerse el teórico en su casa? Digo, quedarse en su casa y no usar 4 horas viajando, y decidir que cuando viaje 2 horas tiene que valer la experiencia de lo que va a suceder en esa clase. Entonces, uno diría, esto pensado en la universidad, o sea, lo que quiero decir es que tenemos que pensar modelos institucionales distintos dependiendo de la edad, no es lo mismo el nivel inicial, digo, que en la universidad. Entonces, primero deberíamos segmentar pensando en cómo sería el nivel inicial que vuelva, cómo sería la primaria que vuelva, cómo sería la secundaria, digo, ¿no? Como un primer corte. Un segundo, que creo que va a haber modelos híbridos, primero por la cuestión sanitaria, que todavía no está resuelta y no hay idea de que ya tiene una fecha de definición, y el tema del distanciamiento social, bueno, estas cuestiones que no están suficientemente claras, con lo cual creo que vamos a tener que pensar por lo menos un primer tránsito que va a ser a un modelo híbrido. Pero lo segundo, que me parece a mí lo más interesante de pensar, que ya veníamos pensando antes de la pandemia, ¿no? ¿Qué vale la pena enseñar? Yo comparto siempre una pregunta que usamos mucho en el campo de la didáctica, de la enseñanza: ¿qué se pierde un alumno que faltó hoy a mi clase? Y si lo que se pierde lo puede leer solito en su casa en internet, bueno, quédate en tu casa, porque no hay nada relevante que haya sucedido en la clase. Ahora, hay un tema que es insoslayable, que es el tema de los vínculos y de la socialización. Entonces yo me imagino una escuela donde una línea muy fuerte es: vengan a la escuela para vincularnos, para socializarnos, ¿no? Esa es como una línea que obviamente uno puede decir, bueno, también nos estamos socializando por Zoom. Bueno, sí, pero está claro que es lo mismo. Hablando con colegas les decía, bueno, nosotros nos formamos no para esto, para estar detrás de la pantalla, nos formamos para estar en el mismo espacio físico y poner el cuerpo y poner la energía y la cabeza y las emociones adentro de un aula con los estudiantes al lado. Entonces, para mí volver a la escuela tiene una parte que es esta, y una segunda parte que es con qué tipo de propuestas de enseñanza que los estudiantes tengan ganas de aprender, de participar, de ser protagonistas. Y esto no es con la clase expositiva, esto no es con la repetición de información, esto es trabajando por proyectos, por retos, por misiones, por desafíos, por problemas, por casos. Y que la clase invertida, digo como concepto, porque hay también quien hace tan rígida la clase invertida que finalmente pierde su sentido. El concepto es pensar qué vale la pena hacer en presencial y qué vale la pena seguir haciendo a distancia, virtual, remoto, digamos. Y me parece que ese es un ejercicio que sí podemos pensar hoy en, bueno, si volviéramos hoy a la escuela en un tiempo parcial, no completo, ¿qué tiene sentido hacer en la escuela?
¿Y qué tiene sentido que los estudiantes hagan solos en su casa, por fuera de la escuela? ¿Qué propuestas son propuestas realmente que impactan al estudiante, que el estudiante dice, me da ganas de hacer esto, me interesa, quiero profundizar? O sea, volver a despertar esa curiosidad que sabemos que los chicos la tienen, los más pequeños, y que de alguna manera se pierde, y entonces cómo la recuperamos, qué tipo de propuestas. Esta idea que les decía antes de Perkins, de jugar el juego completo, ¿no? De decirles, bueno, miren, nos interesa este tema, digo, bueno, ¿qué queremos hacer con este tema? ¿Qué preguntas nos hacemos sobre este tema? Recordemos que la escuela como institución enseña a responder preguntas, pero no enseña a formular preguntas. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué preguntas tienen sobre este tema? Y bueno, si estás en el nivel superior te podrían preguntar si esto entra para el examen. Y esa no es la pregunta que nosotros queremos. Queremos que el estudiante sea capaz de meterse dentro de un tema y formular preguntas potentes que tengan que ver con intereses que él tenga. Y que al mismo tiempo estén contextualizadas, ¿no? Hoy la pregunta, mientras dura la pandemia, se vuelve mucho más significativa preguntar cuál es el recorte de contenidos que tenemos que enseñar hoy. Tema que se viene discutiendo, vieron, el concepto de extensión y profundidad desde la época de Comenio, o sea, no estamos hablando de algo nuevo, ¿no? Pero imagínense ahora que no los tenemos al lado, que están viviendo una situación de cuarentena, encierro, distanciamiento social, que no están en contacto con sus amigos, que perdieron la escuela, que era como el lugar, digo, de intimidad de cada uno de estos estudiantes. O sea, con todo eso, y nosotros ir con un tema del diseño curricular que no tiene sentido, o que tiene poco sentido, o que no le hace sentido al estudiante hoy que está atravesado por todas estas situaciones. Entonces, la pregunta, bueno, ¿se puede acabar el agua en el mundo? Es una pregunta que tiene que ver con el hoy, pero que además tiene que ver con un montón de contenidos del diseño de los diseños curriculares. Entonces, me parece que, me imagino una escuela que ahora tiene la oportunidad de pensar en enseñar con sentido. No sé si eso responde, Nadia, a tus preguntas. Sí, muchas gracias. No, al contrario. Bueno, Rebeca, tengo varias personas acá del living. Eugenio Viciconde te quería hacer una pregunta. ¿Estás muteado, Eugenio? Rebeca decía, siempre un gusto escucharte en tantos lugares, en tantas instancias, y siempre con esa coherencia que sostenés como algunas cosas casi como idea fija, porque bueno, crees en una necesidad de transformación de algunas prácticas escolares. En ese sentido, me quedé pensando en lo que vos decías de las múltiples miradas que hoy tenemos los docentes. Sobre todo esto se ve en nivel primario, vos lo decías, ¿no? Visto por los padres, visto por los chicos, visto por todos lados. No nos prepararon para ser actores de pantalla, sí actores, digamos. En ese sentido, ¿qué dirías vos respecto del trabajo entre pares, el trabajo en el colectivo, digamos, entre docentes, para poder vencer, para poder trabajar, para poder resolver esta cuestión, digamos, que es inédita, que es de ahora, de este tiempo, y que quizá tengamos que llevarnos puesto para la pospandemia, ¿no? ¿Cómo imaginás ese trabajo colectivo entre colegas para poder resolver y otras cuestiones que tienen que ver con este nuevo rol, digamos, y nuevos escenarios que se le presentan hoy a los docentes? A mí me parece que todavía ahora, en momentos de pandemia y habiendo pasado la primera etapa, ¿no? de cantidad de horas de trabajo, ¿no? No sé, seguramente les pasó a ustedes también, donde yo no sabía si era domingo, martes, ¿no? Y el día empezaba a las 7 de la mañana y las 10 de la noche, y uno dice, todavía estoy sentado acá frente a la pantalla. Me parece que eso
ya pasó un poco esa vorágine y hoy uno puede decir, hoy es domingo, no hay pantalla, no hay Zoom, digo, salvo una emergencia, pero bueno, esto no sucede. Los primeros días fueron de emergencia, entonces uno también respondió a esa emergencia. Me parece que hoy tenemos una ventaja, porque sabemos que la pandemia, todo feo, todo mal, pero también uno puede ir encontrándole algunas ventajas, que es que tenemos esta posibilidad de hacer, como estamos haciendo ahora, Eugenio, un Zoom, porque no tenemos que viajar ni trasladarnos para llegar a una reunión de profesores. Y entonces me parece que y he conversado con muchísimos directivos y me dicen, tengo más reuniones con los profesores ahora que lo que he tenido en toda mi historia como directivo, porque esta posibilidad de hacer un Zoom de media hora, ni siquiera más, ¿no? Y de tomar algunas decisiones conjuntas, es mucho más efectiva y además, si es el Zoom gratuito, te lo corta a los 40 minutos, o sea, no hay posibilidad de hacer una reunión de 2 horas para dialogar de todo lo, sino tenemos que ser, en este sentido, digo, como más eficientes. Tenemos 40 minutos, consensuemos, y conozco equipos docentes que todos los días a las 8 de la mañana se juntan media hora y toman algunas decisiones, ¿no? Otros lo hacen a las 5 de la tarde, y me parece que esto permite hoy, en este estadio, y uno dice, bueno, no estaría mal a lo mejor sostener reuniones por Zoom cuando volvamos a un modelo más presencial, no siempre tampoco, pero fíjense que los tiempos de traslado, trabajar en una escuela, en otra escuela, un turno acá, no nos permiten muchas veces juntarnos, y es un equilibrio, ¿no? Casi de un malabarista para ver cómo juntamos a todos. Me parece que esta opción está, por supuesto, de quienes tienen conectividad, ¿no? Claramente. Y me parece que hay mucho para resolver y consensuar y trabajar mucho más a los modelos que ya se venían discutiendo, más multidisciplinar, más por problemas, más por casos, que cada materia suelta, digamos, en sí mismo, ¿no? Eso, digo, de ninguna manera quita que yo siga enseñando, digo, prácticas de cuentas de multiplicar en algún momento como una actividad, digo, más rutinaria, como tienen, o más procedimental, como tienen todas las áreas, pero me parece que vamos a un modelo más de trabajar juntos, consensuar contenidos, consensuar capacidades, consensuar criterios de evaluación, consensuar modos de retroalimentación, ¿no? Digo, porque ya está sucediendo, y me parece que eso es un lindo aprendizaje de este periodo, que llegamos así por obligación, digamos, y me parece que es una práctica, bueno, esto mismo que yo estoy haciendo con ustedes. No sé si yo hubiera podido ir hoy a la institución de ustedes, y está bien, porque antes de empezar con ustedes estuve con otra, y cuando termino con ustedes estoy con otra. Si hubiera tenido que trasladarme, imposible, ¿no? Entonces, me parece que esto es parte de aprovechemos esto que sucedió, no lo pensamos, y hagamos esta parte positiva de lo que tiene trabajar. Obviamente, digo, no reemplaza el estar juntos ahora, como decíamos tempranito, tomando un café y conversando, digo, ¿no? Más cara a cara que esto. Pero bueno, me parece que esto también es una opción interesante. Gracias, Rebeca. Bueno, por orden de como me fueron avisando, Lorena tiene una pregunta para hacerte. Bueno, ¿qué tal, Rebeca? Hola, mi pregunta es por ahí un poco más concreta, pensando especialmente en el nivel primario. Bueno, los maestros, como vos bien dijiste, trabajamos de tomar decisiones, ¿no? Hay decisiones que tienen que ver, como decías, con la planificación, con el diseño de las actividades, muchas decisiones que estamos tomando en el momento de esta evaluación y la retroalimentación y en el cómo. Y más allá de estas cuestiones que vos mencionabas, esto de entender que el nene está solo, que no estamos ahí, y que tiene que ver con afinar por ahí el modo en que comunicamos o que diseñamos la propuesta, lo que queda por fuera es especialmente esas decisiones que se toman in situ, ¿no? En el momento mismo en el que el alumno está desarrollando la actividad, y que son las intervenciones que por ahí más enriquecen la tarea de los chicos y nuestra. Entonces preguntarte en ese sentido si
tenés en cuenta o pensás que hay alguna consideración extra que tenemos que tener en cuenta en el diseño a partir de esta situación de la no presencialidad y de no poder estar ahí mientras el chico desarrolla la tarea y no está nuestra mirada en su proceso. Y otra que tiene mucho que ver con esta también, que creo que se pierde, que supongo que todos estamos de acuerdo, tiene que ver con los momentos de la puesta en común, ¿no? De estos momentos de intercambio, en donde, por ejemplo, me imagino una clase de matemática que es donde efectivamente se produce la construcción de conocimiento, donde más allá de la producción que cada nene hace y la enuncia, el docente interviene ahí estableciendo relaciones entre esos procedimientos, generando nuevas ideas. Bueno, en función de eso, la pregunta es si consideras que cuando volvamos a la presencialidad, sería valioso hacer una selección de algunas producciones que los chicos hicieron en este momento de pandemia y recuperarlas en la presencialidad para generar algunos momentos de intercambio y de recuperación de esas producciones que cada uno hizo en solitario en su casa. Sí, las dos cosas, digo, recuperar cuando volvamos a la presencialidad sin duda, siendo selectivos, porque no se trata de recuperar todo, pero sí recuperar para la puesta en común aquellos aprendizajes más relevantes, más significativos para ese grado, ese nivel. Pero me parece que también podemos intervenir ahora, durante, y te doy dos ejemplos. Hay momentos donde uno tiene que decidir qué hacen solos y que no necesito yo estar mirando lo que están haciendo, pero también decidir qué cosas valdría la pena que estén haciendo mientras están, suponete ahora, en un Zoom, ¿está bien? Y entonces, ahora, con 30 no puedo hacer eso, pero entonces digo, hay momentos en que el Zoom no es para 30, el Zoom va a ser para 5, para 6, no sé. Y entonces voy a hacer poquitos, digo, Zoom cortitos, con 5 o 6 nenes, donde voy a usar un afiche blanco en mi casa que lo voy a convertir en pizarrón, digo, si soy una maestra primaria, y vamos a hacer como una clase donde yo les estoy mostrando, digo, el Zoom permite compartir pantalla, entonces yo puedo escribir ahí con pequeños grupos. Me parece que esa es una práctica que nosotros no deberíamos perder ahora, porque la puesta en común en 30 no es fácil hacer en el Zoom, y menos con niños pequeños. Entonces, yo no me esforzaría tanto en un Zoom de puesta en común. En todo caso, el Zoom grande de todos puede ser para que cantemos juntos, para que juguemos a algo, digo, en términos de socialización, y haría una programación de Zoom pequeños, porque la intervención sobre 4 o 5 en este formato es mucho más rica que si tengo a 30 acá y estoy tratando de o ver lo que están haciendo, o hacer una puesta común, o intervenir yo como maestra. Entonces, me parece que pequeños grupos es una alternativa, y de hecho muchos maestros están haciendo esto en pequeños grupos, ¿no? Y eso vale para todas las edades, no solamente para la primaria. También en secundaria hay momentos que yo necesito hablar con 5 y ver qué están haciendo, en qué andan, cómo están aprendiendo, cómo están abordando un problema, intervenir, que es distinto cuando quiero explicar algo. La explicación la puedo hacer, la puedo grabar en audio y mandarlo, puedo filmar una explicación y mandarlo y que cada uno lo mire, o sea, por eso decía que hay un trabajo aquí de distinción entre qué, en qué momento y con qué recurso, ¿no? Y con quiénes. En ese sentido, me parece que todavía podemos hacer mucho mientras dure esta situación, este estado de no presencialidad. Gracias, Rebeca. Sandro quería hacer una intervención. Hola Rebeca, buen día a todos, todas. Hola, Sandro. Yo creo que este es un tiempo donde nos asumimos frágiles y vulnerables, ya sea por la amenaza del virus, pero también por la fragilidad institucional frente a una situación de emergencia. Yo lo que te quería preguntar es cómo impactan
estas condiciones de vida, las nuestras como docentes y las de nuestros alumnos, en el proceso del aprendizaje y más en concreto con el tema de la evaluación. Impactados, Sandro, estamos impactados todos, o sea, no hay nadie que pueda decir, a mí, yo miro desde afuera objetivamente, yo no me canso de contar, muero de extrañamiento con mis nietos, de verlos, pero verlos no por la pantalla, digo, les cuento esto personal, a cada uno nos pasan distintas cosas, y me parece que ahí hay una responsabilidad más de los quienes conducen, los equipos directivos, conteniendo a los equipos docentes sobresaturados de tarea y actividad. Ejemplos, por ejemplo, como los padres tienen acceso directo ahora a todos los docentes, digo, reciben de todo, ¿no? El padre que le critica la clase, el padre que le dice que está muy bien, el padre que le pide más explicación, el padre que le pide menos explicación. Pero me parece, por ejemplo, una estrategia que yo usaría es que tratar de que todas las comunicaciones de las familias se canalicen a través de un coordinador o de un director y no directo a los maestros. Digo, porque cargar con la tarea de todos los días, de todos los niños, de todos los, digamos, lo que ya sabemos, y los comentarios, los pedidos, no tanto por el comentario personal de a mi hijo, sino estas demandas, ¿no? Más tarea, menos tarea, o sea, maestros que me dicen, el 50% de los padres me pide más, el 50% menos, el 50% quiere más lectura, el 50% quiere más matemáticas, o sea, y esto me parece que hay una parte que nosotros, cuanto más responsabilidad en los cargos de conducción, tenemos que entender también, y digo ser empáticos también nosotros con los docentes. Para muchos docentes la tecnología es su primer encuentro con la tecnología, y eso provoca de todo, digamos, quien en 2000 se adaptó y quien todavía no quiere aparecer en pantalla. Entonces, me parece que ahí hay una responsabilidad mayor de los equipos de conducción. Y en evaluación, digo, a mí no me preocupa cero la calificación en estos momentos. Me alegro un montón de que finalmente la evaluación formativa, que hace años que venimos discutiendo cómo darle más lugar a la evaluación formativa, y siempre termina que hay que cerrar el trimestre, el cuatrimestre, el bimestre, y que hay que poner la nota. Y me parece que acá tenemos una oportunidad, y gracias pandemia, de ocuparnos de la evaluación formativa. No por no acreditar, porque los sistemas por ahora van a seguir pidiendo nota, pero tenemos un paréntesis maravilloso de oportunidad para hacer evaluación formativa, para saber qué es lo que nuestros estudiantes están aprendiendo, para enseñarles a ellos a mirar con criterio sus propias producciones, a dar retroalimentación. Si todo esto se hace, cuando volvamos y necesitemos poner una nota, la nota va a salir de todo este recorrido. Entonces, no es, o sea, y la discusión, digo, entre un 8 y un 9, o entre un 6 y un 7, no va a ser una discusión fatal, porque hay un recorrido, hay evidencias que fuimos levantando, hay cuestionarios que les fuimos mandando para que los estudiantes contesten cómo están aprendiendo, hay audios donde conversamos y yo le pregunté, contame cómo lo estás haciendo, contame lo que les decía antes, bueno, ¿por qué? ¿Qué te resultó fácil? ¿Qué te resultó difícil? Me parece que si hacemos eso, vamos a estar recogiendo muchísima evidencia de los estudiantes que después podrán perfectamente traducirse a una calificación. Buscando acá ejemplos para los más chicos, por ejemplo, usar el semáforo, donde el rojo dice todavía no lo entiendo, el amarillo dice lo entiendo pero no lo puedo explicar, y el verde dice lo entiendo y puedo explicar a un amigo. Digo, herramientas de esas hay un montón, hay que usarlas, porque necesitamos no solamente pedir evidencias de si entendieron el tema, necesito evidencias de saber cómo está haciendo este recorrido de aprendizaje, cómo se está desarrollando como estudiante.
Si juntamos todo eso, va a ser más fácil de eso traducir una nota que al revés. Entonces, para mí es una edad de oro, por eso de en broma, gracias pandemia, no le agradezco nada, digo, pero a este pedacito digo sí. Trabajemos sobre la evaluación formativa, que nos da mucha más información, porque cuando yo le pongo a un alumno un 7 y el alumno recibe ese 7, la única información que tiene un 7 y que aprobó, pero no tiene nada de información acerca de cómo fue su trabajo, qué hizo bien, qué capacidades desarrolló, qué de lo que hizo le serviría para próximos trabajos, de por qué se sacó un 7. Yo siempre digo, le preguntás a un estudiante por qué le fue bien y te dice, tuve suerte, me tocó el tema más fácil. Y vos decís, pero vos, ¿qué tuviste que ver con ese 7? Nada. Ni que hablar cuando se sacó un 2, donde te dice, no, yo me lo puso el 2, yo no hice nada, estaba sentado acá en mi silla y me vino el 2. Dice, no te vino nada el 2. Digo, hiciste algo o no hiciste algo, pero no tienen conciencia digamos, de qué tienen que ver ellos con su propio proceso de aprendizaje. Y me parece que eso es porque no se lo hemos enseñado, no es porque es buen alumno o mal alumno. No hemos enseñado eso, porque siempre estamos nosotros al lado y le decimos, ¿no? Antes de ayer, una colega mía, yo estaba por empezar una conferencia sobre evaluación y retroalimentación, y una colega me manda un audio que sucedió 5 minutos antes de la conferencia, de su suegra que tiene 93 años y estaba tomando un curso en línea sobre canto, le gusta cantar, y estaba tomando un curso gratuito del PAMI sobre cantar. Y entonces me manda el audio donde ella le pide a su profesor, le dice así, Roberto, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, yo quería saber si me podías dar retroalimentación de cómo canté yo recién. Y el profe le contesta, querida, no sé cuánto, yo no doy retroalimentación, le contesta. Tenés que conformarte con los aplausos y los emoticones que tus compañeros de curso te pusieron. Y ella insiste, y entonces él dice, bueno, cantaste parecido, le dice a María Marta Serralima. No, mejor a Libertad Lamarque. Y ahí termina el diálogo, ¿no? Y ella me lo manda en el momento que yo estoy por empezar la conferencia sobre retroalimentación. Y digo, fíjense la necesidad, ¿no?, de recibir retroalimentación, y esto era, digo, no había calificación, no es un curso obligatorio, no, hay una necesidad de recibir retroalimentación, pero también el profesor podía haberle dicho, bueno, contame vos qué te pareció, o sea, cómo pensás que cantaste, a quién te pareces, pensá vos a quién te pareces. Digo, podía haber usado esa pequeña situación para ofrecer retroalimentación, para que ella vuelva a pensar sobre ella misma, para que le sugiera, por ejemplo, volvé a escuchar tu canción y la lista de criterios que juntos decidimos sobre quién canta bien, mirala, revisala, después conversamos, ¿se entiende? O sea, hay una necesidad de recibir retroalimentación, pero yo necesito que la retroalimentación no esté siempre dependiendo de que el otro me lo diga. Necesito que el otro también me acompañe y me ayude a que yo misma pueda pensar sobre mí misma, o que un par me dé retroalimentación, y obviamente también el docente, ¿no? No sé si eso responde, Sandro, a la pregunta. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Rebeca, gracias. Para después ir cerrando, tenemos las 2 últimas preguntas. Mariana, que está acá presente, tiene una, y te hago una de alguien que nos está siguiendo por el canal de YouTube, de Joaquín Viqueira, que pregunta, bueno, Joaquín, si me estás viendo, y la enuncio, porque hay una parte que no sé si son 2 preguntas, pero bueno, yo la enuncio como la enviaron. ¿Cómo ves, Rebeca, para este contexto la idea del aprendizaje extracurricular del servicio?
y la colaboración en casa que llega a todos y no depende de la conectividad. Yo creo que ahí quizás es otra pregunta. El tema del aprendizaje extracurricular, del servicio y la colaboración en casa. Aparte, Joaquín agradece mucho el encuentro y tu claridad. Bueno, primero lo saludo a Joaquín, que lo conozco muy bien y me encantan todas las cosas que hace, así que Joaquín, el aprendizaje extracurricular, el aprendizaje en servicio, todas las propuestas, digamos, me parece que hay que aumentar, va a haber que aumentarlas ahora, porque siempre tuvieron sentido y me parece que ahora cobran más sentido. Lo que te diría es que algunas de esas me encantaría que fueran curriculares y no solo extracurriculares, ¿no? Porque me parece que hay mucho y yo sé que en muchas escuelas el aprendizaje de servicio es curricular. Yo creo que hay que aumentar estas cuestiones que son extracurriculares, meterlas, digo, adentro del currículum, no por el tema de la evaluación y la acreditación, sino para que formen parte de estos aprendizajes que son súper interesantes para los propios estudiantes. Con respecto a la colaboración en casa, no me quedó muy clara la pregunta si tiene que ver con cómo ayudar hay una parte de esto que yo les decía que hay que orientar a las familias acerca de qué esperamos de ellos, qué les pedimos a ellos en relación a qué es acompañar a su hijo que está aprendiendo. Y obviamente, casi simpáticamente decirle que soplarle la respuesta no es una buena manera de acompañarlo, que hacer la tarea por él no es una buena manera de acompañarlo, que estar en el Zoom detrás de la pantalla y entonces cuando el niño mira al docente, primero mira al costado, parece la madre o el padre, no son buenas prácticas. Entonces digo, simpáticamente cada escuela buscará cómo, pero hay que decirle qué prácticas no. Obviamente no es para meternos en la casa de cada familia finalmente decide lo que decide. Me parece que son orientaciones que tienen que ver con ayudarnos a nosotros, no decirle, hagan esto ustedes porque así tienen que funcionar las familias, sino la sugerencia es cómo ustedes nos pueden ayudar, porque ustedes están finalmente ahí en sus casas con sus hijos, pero nosotros somos responsables de la enseñanza. Entonces, ¿cómo nos complementamos? ¿Cómo hacemos una alianza? En ese sentido, si es que viene por ahí la pregunta, si no, por ahí le volvés a preguntar a Joaquín y le agregamos. Sí. Y después no sé de quién era la otra. Mariana, yo mientras a ver si Joaquín me refuerza por aquí si algo estaba mal expresado por mí. Y Mariana quería Bueno, en realidad pensando desde la formación docente y recuperando este concepto que trajiste, Rebeca, de Lila Pinto sobre la experiencia escolar, pensando en la formación docente, pensando en el día de mañana, en un día próximo, que volvamos a tener esta forma híbrida que comentaste, de la presencialidad con la no presencialidad. ¿Cuáles serían esas experiencias en la formación docente que nosotros, desde los institutos de formación, tenemos que propiciar, planificar, alentar hoy en día con nuestros alumnos? Bueno, me parece que varias cosas sería para largo, porque es un tema súper interesante de pensar qué docente formamos para este nuevo mundo, digo, ¿no? Que no tiene nada que ver con 60 días atrás, con lo cual me parece que también nos merecemos un tiempo de formación, de pensamiento sobre la formación. Me parece que los que están hoy en los institutos de formación docente tienen una oportunidad maravillosa que es entrar a cuanta clase se nos ocurra y podamos, ¿está bien? Cosa que en el presencial hay todo un protocolo, permisos y demás. Me parece que ahora podemos aprovechar muchísimo, obviamente con permiso, pero observar una cantidad de clases de todo tipo, forma, color,
plataforma y hacer procesos maravillosos de reflexión sobre qué se está enseñando, cómo se está enseñando, qué obstáculos, digo, casi un laboratorio diario de práctica, ¿no? De inmersión en la práctica. Me parece que esa es una cuestión. La segunda es trabajar con las propuestas de enseñanza que tienen que ver con esto que decía yo hoy de un estudiante protagonista, de trabajar con casos, con proyectos, o sea, dar vuelta un poco este formato más tradicional, de enseñar como las estrategias más tradicionales, y a último momento, si queda tiempo, entonces hablamos de las más actuales. Entonces me parece que tenemos también una oportunidad de repensar qué enseñamos, no solamente la que para chicos de primer año de los institutos deberían estar ya mirando algunas de estas cosas, y a partir de eso ir a las clases con sus profesores y analizar, bueno, qué pasó en esta clase, qué marco teórico, y entonces quién es Comenio, por qué hablamos de Comenio para recorte de nidos, y por qué hablamos de trabajando con la pregunta de qué vale la pena enseñar hoy. O sea, me parece que tenemos como un laboratorio en vivo con fácil acceso para llevar todo eso a los institutos y a partir de ahí enseñar. Pero bueno, es una respuesta breve a una reflexión que merecería mucho tiempo de pensar muchas variables, pero en principio diría estas dos como para empezar, ¿no? Rebeca, bueno, sabiendo que quedan muy poquitos minutos, me permito dos preguntitas más que llegan. Una, bueno, Verónica, que te quiere hacer una consulta, que está acá presente, y te hago primero una cortita de quizás es breve para responder. Preguntan en el chat de YouTube qué pensás acerca de las acciones de estilo counseling o coach educativo en este contexto. A ver, hay muchas, a ver, voy a ordenarme. Hay muchas maneras de definir prácticas de acompañamiento. A mí algunas no me gustan porque son, diría, siguen más bajo un paradigma conductista que un paradigma constructivista. Entonces, más que la respuesta al coach, digo, tenemos tutores, tenemos docentes, tenemos figuras, digo, y no sé que hay gente trabajando con el tema de coach seriamente, no estoy diciendo que no, pero a veces es agregar figuras o definiciones o funciones de cosas que en realidad las tenemos, los vínculos de buenas comunicaciones, los vínculos de amorosidad, digamos, con nuestros estudiantes. No sé si necesitan, digo, instalarse bajo paradigmas que no son los que trabajamos nosotros en las escuelas. Digo, yo uso el tutor, la figura del acompañamiento, la figura del docente con todo lo que hace. Digo, no particularmente, no necesito de otras figuras, digo, extranjeras, y no digo extranjeras porque el concepto venga de otro país. O sea, cuando hablamos de Perkins o de Comenio no hablamos de nadie local. Pero me parece que, nada, hablemos de acompañamiento, de tutoría, de las cosas que hacemos y que se enmarcan en paradigmas de buena comunicación, de contención, de cómo nos ocupamos de lo emocional, de lo actitudinal, de los valores, ¿no? No sé si eso te responde, o no sé si te gusta la respuesta, Laura, pero bueno. Yo la transmito y bueno, Okay. la comparto y comparto la respuesta 100%. Okay.
Bueno, podemos hacer la pregunta de Verónica y después despedirte, que sabemos que tenés otros encuentros y otras cuestiones por delante. Verónica. Sí, sí, sí. Una gran intriga. ¿Cómo van a volver nuestros alumnos? Y lo pienso con 3 elementos. El enfoque pedagógico, que es ese lugar desde donde miramos el aprender, que es una línea tan cuidada y delicada institucionalmente y en el aprendizaje. Eso por un lado. Hay procesos que se perdieron. En los más chiquitos, génesis de escritura, hipótesis numéricas, y además la presencia de los padres con amorosidad y mucho esfuerzo que valoramos, pero con otra tradición de haber aprendido. ¿Pensás, Rebeca, que esto dará lugar a un nuevo enfoque de aprendizaje que además impacte en diseños curriculares y en la estructuración calendaria, bimestres, trimestres, cómo cortamos el año? Sí, yo creo que calendario va a haber que, o sea, yo digo, yo no soy quien fijo políticas y escuché de jurisdicciones que han flexibilizado y jurisdicciones que sostienen el bimestre o el trimestre, cual si fuera una estaca ahí instalada. Me parece que el concepto de flexibilidad es lo que tiene que estar presente en todo lo que hacemos en estos momentos. Los niños no van a volver igual, los niños están atravesados no solo por las cuestiones de aprendizaje, por las cuestiones del encierro, por las cuestiones de la falta de estar con otros, o sea, van a volver distintos, no digo ni mejor ni peor, distintos, y va a haber que tomarse un tiempo para escucharlos, para saber con qué vuelven, con qué no vuelven, cómo vuelven, o sea, para mí hay un periodo, te diría por un lado, maravilloso de ver todo esto cuando vuelvan, ¿no? Y de con mucha tranquilidad escuchar, registrar, documentar, y no salir rápidamente a resolver, bueno, como vinieron así, entonces ahora hay que usar el aprendizaje invertido. No, no. O sea, primero hay que ver bien cómo vuelven, y realmente trabajar mucho primero en contención, en socialización, ¿no? De toda esta parte, digo, primero, e ir viendo, bueno, qué recorrido hicieron, porque nos vamos a sorprender también con cosas bien interesantes. Yo el otro día le planteaba a un equipo una pregunta que a mí me parece que habría que hacer a los padres ahora, y que para nosotros sería material maravilloso, que es pedirle a cada papá que nos cuente algo que descubrió de su hijo acerca de cómo su hijo aprende teniéndolo 24 horas en su casa. Y los papás, digo, yo ya recibí respuestas, ¿no? Los papás han descubierto cosas maravillosas de sus hijos que no sabían. En relación a cómo aprenden, no estoy hablando de las cosas familiares, no. En relación a cómo aprende. Darse cuenta, qué sé yo, que su hijo es un poco ansioso y que no aguanta estar sentado mucho tiempo, que no lo sabía. Darse cuenta que cuando la maestra da una consigna, él está dibujando, pensando en otra cosa y no se conecta. O sea, eso lo están viendo los papás. Y me parece para nosotros, docentes, maravilloso mandarles una pregunta y que nos contesten. Y vamos, en principio, a tener información hoy de estas cuestiones, ¿no? Que nos van a servir para cuando volvamos. Seguramente vamos a tener que revisar el cómo y también los diseños curriculares, pero no pensemos que esto va a ser ya. Digo, acomodarse a la vuelta va a llevar tiempo y lo vamos a necesitar. Entonces yo me apuraría a tenerlos, a hacerlos, ¿no? A que se socialicen, a que volver a revisar el trayecto que hicieron, y eso va a llevar un tiempo. No es que el primer día cada uno cuenta y se acabó la historia, sino me parece que tenemos que pensar en estrategias de recuperación de los aprendizajes que cada uno tuvo, de las experiencias que cada uno tuvo, bueno, el otro día me bajaba de UNICEF, vieron que UNICEF publicó un montón de libros de cuentos que se pueden bajar gratuitamente para
contarle a los chicos, y son cuentos que tienen que ver con la pandemia, o sea, de las cosas que suceden ahora. Entonces digo, me imagino tomando uno de esos cuentos y contándolos en términos de recuperar esto de contar un cuento a todos los chicos, pero a su vez que ese cuento me dé posibilidad de traer relatos, experiencias, etcétera, etcétera, al aula. Pero va a ser, es como una incubadora de experiencias nuevas, ¿no? Pero van a volver distintos. Y nosotros también, no solo ellos, ¿no? Nosotros también vamos a volver a las aulas distintos. Bueno, no sé Rebeca, bueno. me están llegando mensajes, muchos mensajes de agradecimiento, de mucho cariño hacia vos. Bueno, agradeciéndole también al padre Adolfo el espacio desde el instituto. Que bueno, ojalá le haya servido a los docentes de la casa, estudiantes y a todos los docentes amigos, como los llamó el padre, que se fueron sumando de distintas instituciones educativas. Padre, no sé si querés despedir a Rebeca. Buenísimo, bueno, les agradezco muchísimo a todos los que se unieron en este living y también a través de YouTube a esta charla, este encuentro, esta conferencia, realmente. Y les digo lo que les decía al inicio, este es el comienzo de una serie de ciclos que pretendemos hacer y proponerles abiertamente un par de veces al mes con gente tan exquisita como Rebeca, que hemos tenido el honor de recibir hoy. La verdad, aprovecho, Rebeca, nuevamente para agradecerte enormemente tu experiencia compartida, tus talentos, tus dones, tu vastísima experiencia que nos ayuda muchísimo a abrir la cabeza, a considerar todo esto que nos has dicho para aplicarlo prácticamente en nuestros institutos, en nuestras escuelas, en los diferentes niveles educativos en los que nosotros trabajamos o donde nos vinculamos, etcétera, o que nos estamos preparando para ejercer la docencia, aquellos que están estudiando aún. Un honor, francamente, un orgullo tenerte aquí, no solamente una expositora egregia, sino además una excelente persona, y ojalá que te sientas siempre en tu casa entre nosotros en las nieves, ojalá que sea la primera de varias visitas que nos puedas hacer. Dios te bendiga mucho. Gracias. Bueno, y a Lau, gracias. Sí. Y a Lau, gracias también por viabilizar esto. Sí, Rebeca. No, gracias a ustedes, gracias de verdad Laura, que estuvo atrás mío persiguiéndome amorosamente para estar hoy acá, y nada, la idea es que compartamos. Me parece que necesitamos espacios para compartir, para pensar, digo, también nos hace bien a todos nosotros, ¿no? No solamente, bueno, para el qué hacer cotidiano en la escuela, me parece que a todos nosotros nos atravesó esta crisis y está bueno, me parece que lo mejor que podemos hacer es juntarnos, conversar, así que gracias también a ustedes por el espacio. Les mando un abrazo enorme a cada uno y en especial a los estudiantes que quieren ser maestros y profesores, que nada, les digo que eligieron una maravillosa profesión y ojalá les guste y encuentren el sabor que tiene el encuentro con el otro en el aula, ¿no? Ya sea presencial o virtual, así que un particular abrazo a cada uno de los futuros docentes. Me despido con un abrazo para cada uno de ustedes y estamos en contacto. Adiós, adiós. Muchas gracias a todos.